Vamos a ver si nuestro columnista, el especialista en economía y política, política económica y política, el licenciado Juan Manuel Gispert, tiene algo para decirnos que al menos nos despierte una tímida sonrisa. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buen día, Ariel. Buen día, Javier. ¿Cómo están? Bien, ¿usted? Hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien por acá. Vamos a ver si le saco una sonrisa, pero no es mi fuerte. Bueno, Eh, sí, pero que sea la información o el tratamiento que usted le da. A ver si podemos tener alguna interpretación un poco más esperanzadora de lo que atravesamos. bueno, justamente las razones para esperanzarse, no quiero sonar muy optimista, pero sobran. Eh, cuando uno analiza la realidad meticulosamente, metódicamente, y no se deja llevar por las sensaciones que generan a veces las noticias amarillas de muchos medios que buscan, digamos, justamente lo contrario, destruir la esperanza y la expectativa de que las cosas puedan estar mejor. Cuando uno empieza a analizar las distintas variables duras, con datos confiables, de organismos confiables, no sé si se acuerdan que el año pasado decíamos que la Argentina se pronosticaba que este año iba a crecer un 4,5% sobre una caída del PBI del 10% que tuvimos el año pasado. Ya muchas consultoras y el Ministerio de Producción están hablando de un crecimiento entre el 7 y el 8% del PBI. Estamos recuperando los niveles de consumo previos a la pandemia, que acá no sé si lo llegaron a ver ayer, que fue compartido por varios medios, una entrevista a Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete de la Nación, donde explicaba que estar en el 2019 no es ningún triunfo, porque fue un pésimo año 2019. Pero estamos saliendo de la primera crisis que nos agarró ahora, que es de la segunda crisis en realidad, que es la pandemia, y ahora empezamos a salir de la primera crisis que fue el macrismo, digamos, la política económica de Mauricio Macri. Pero yo me quería detener acá en algo que dejamos en la columna pasada, que lo denunciamos nomás, este fenómeno de ciertos sectores, sobre todo capas medias profesionales de argentinos, que, que compran el termo Stanley. No sé Sí, si lo ubican, este termo está tan de moda. El termo Stanley, y no solamente el termo, sino que la empresa norteamericana Stanley no solamente es un termo, sino que es tanto el boom de ventas en Argentina, incluso la velocidad de crecimiento de ventas de ese termo en Argentina es más alta que en los propios Estados Unidos. claro, sí, hablamos la semana pasada justamente de este tema, de que en vez del iPhone o digamos, la manera de demostrar o de pertenecer a un estatus tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo vamos mostrando a qué sector pertenecemos. Totalmente. Bueno, yo lo que quería decir es que, desde el termo Stanley, o sea, si nos ponemos a indagar un poco las razones que llevan a tantos argentinos, principalmente estos sectores socioeconómicos que mencionaba recién, a comprar un termo que ni siquiera los propios norteamericanos están dispuestos a pagar lo que pagan los argentinos. En los Estados Unidos ese termo vale $20 y en Argentina pagamos cerca de $100, entre 80 a $100 el termo. Nos ayuda a entender por qué, a pesar de que muchos de los datos duros de la economía que están mostrando síntomas de recuperación mucho mejores de los esperados, muchos argentinos, no digo todos, insisten en la idea que todo está peor y que todo va a ir mal. Entonces, me parecía interesante esto de indagar las razones de por qué los argentinos compran el termo Stanley, que a todo esto, cuando le comentaba a un amigo que quería hablar sobre este tema, me decía que ya este concepto del tiringaje, ya para empezar le llaman mal, me decía. O sea, si son verdaderamente Ah, fanáticos sí. de la cultura norteamericana, es Stan Lee. Stanley, claro. Stanley, no Stanley. Y dice que, bueno, que la madre le decía Stanley. Pero acá, para hablar de economía política y de los supuestos y los conceptos de la teoría económica, hay una escuela de la economía, de la elección racional, del utilitarismo,
que tiene que ver con el liberalismo, etcétera, etcétera, que cuando habla del mercado internacional, dicen que cada país debe dedicarse a lo que mejor es, a lo que mejor hace. Entonces hablan de las ventajas competitivas, por así decirlo. La Argentina tiene un campo muy rentable, muy productivo, entonces nos tenemos que enfocar y especializar en ser los mejores exportadores de productos agropecuarios y todos los insumos vinculados a eso. Los alemanes, como ya lograron, producto de la guerra, etcétera, etcétera, el desarrollo de la industria del carbón, del acero y la metalmecánica y los autos, ellos deberán dedicarse a la producción de autos. Los suizos a bancos y relojes, no sé. Claro, claro, sí. Y así, digo, pero desde esa teoría económica, si hay algo que nos hace únicos, o por lo menos compartido con muy pocos países, y nos destaca, o sea, o nos diferencia del resto del mundo, es que los argentinos consumimos mate. Es más, los argentinos debemos ser unos países con mayor consumo de termos per cápita, me animo a decir, sin tener datos estadísticos, porque la gente no tiene termo en las casas, en todos los países del mundo. Nosotros tenemos termo porque se usa para el consumo del mate, pero el que compra un termo en otro lugar tiene que ver con que lo usa para irse de campamento, o una excursión, o porque es un montañista, etcétera, etcétera. Digo, por lo tanto, tenemos todos los elementos para pensar que Argentina es un gran productor de termos, y si uno se pone a buscar termos en internet, se va a encontrar con una variedad infinita de tipo de materiales, de calidad de termos, de formas, de colores, de diseños. Digo, evidentemente, una ventaja competitiva de la Argentina es la producción de termos, porque hay un mercado que le ha dado sustentabilidad a esa producción y tenemos una gran variedad de oferta, muchísimos empresarios que producen termos, etcétera. Y mates ni te cuento, porque de última los termos, aunque no sean tan usados en todos otros lados del mundo, se hacen. En cambio, los mates, los argentinos somos casi únicos. Lo compartimos con algunos sectores de Chile, con los uruguayos. No diga eso porque los uruguayos se van a ofender. Mire que son los dueños del mate. Sí, no. Hablo de la región. O sea, somos una ventaja comparativa que tenemos estos pocos países de América del Sur, Argentina, Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil y algo de Chile, pero algo que no es propio. O sea, esto lo podría decir un uruguayo también, o un paraguayo. Y justamente el fenómeno de la venta de termos Stanley también se da en Uruguay y Paraguay. No sé si en Brasil y en Chile, pero en Paraguay y Uruguay sí también se da. Bueno, lo interesante es que me puse a buscar cuáles eran las características, porque cuando me he encontrado con amigos que compran el termo Stanley y les pregunto por qué se gastaron esa fortuna en un termo, empiezan a defender las cualidades técnicas del producto. Lo primero es que muchas de las cualidades técnicas que tiene el producto... Los tiene cualquier otro termo seguramente, o muchos otros por lo menos. A ver, hay una sola característica que es la realmente diferente, que es el grosor del acero con el que está fabricado, que lo hace más resistente a los golpes que otros termos también de acero. Es lo único. Hay muchas pruebas en YouTube, y los invito a los oyentes a buscarlo, que hacen las pruebas con el termo Lumilagro tradicional de vidrio contra el Lumilagro de cuánto aguanta el agua caliente, y le gana en todas las pruebas el Lumilagro de vidrio al Stanley. Estamos hablando de un termo de 800 pesos contra un termo de 12.000 pesos hoy. Bueno, ya está, digo, hay un montón de elementos que muestran que la elección de la compra del termo Stanley y ahora del mate Stanley, o sea, vamos los argentinos y le compramos un mate a los norteamericanos, claro, que no tienen ni idea de lo que es un mate. Sí. Es más, cuando ellos vienen de turistas de la Argentina nos miran como extrañados, como si fuéramos una especie de cavernícolas que tomamos esta infusión con bombilla. Y probablemente sea para cambiar aquel término y ahora empiece a decir cabeza de Stanley en vez de termo. Bueno, podría ser. Mire que somos grandes productores de cabeza termo acá, ¿eh? Ahora de cabeza Stanley. Sí. Le podríamos poner ese título a Stanley. Ese título a la columna. La Argentina, pues, de cabeza de Stanley. Bueno, digo, pero ¿qué quiere decir esto? Evidentemente la compra de estos termos y estos mates tienen que ver con otras cosas que no son las variables técnicas, no tienen que ver las variables técnicas, sí tiene que ver una cuestión de estatus, y
Y es muy gracioso porque mientras leía para hablar de esta columna, me encontraba consultores de empresas que decían por qué explicaban el éxito del termo Stanley. Entonces decían, por ejemplo, bueno, que las capas medias buscan definir su identidad no solamente con su propia mirada, sino con la mirada externa, las capas medias argentinas. Entonces tiene que ser algo que sea mostrable. Y el termo no solamente es mostrable, sino lo puedes llevar a cualquier lado. Y me daba risa esta característica que hablaban los consultores, es que es instagrameable. Es decir, que no solamente lo puedes llevar, sino que queda bien en las fotos. Bueno. Digo, fíjense, ahora, esto tiene que ver con yo recién decía un concepto de la economía política, este concepto que defienden los liberales de las ventajas competitivas. Esto muestra que las razones por las cuales los países se industrializan, crecen y se desarrollan y consiguen mercados no están vinculadas a variables duras, racionales y de ventajas competitivas. Los termos argentinos tienen mayores ventajas competitivas que el termo Stanley, sin embargo, el consumidor argentino, por variables que no son duras, decide consumir un termo que es más caro y por las mismas prestaciones, generando un prejuicio para nuestra economía, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, en búsqueda de este estatus. Pero ahora, ¿por qué busca el estatus en la compra de un producto norteamericano? Y acá aparece un concepto que fue muy bien trabajado y muy olvidado también de don Arturo Jaureche. Digo, olvidado porque tuve la oportunidad de estudiar ciencia política y jamás se estudia Jaureche en la universidad, en la facultad. Y no se lo estudia porque la facultad es víctima también de nuestra mirada eurocéntrica, que tiene que ver con esto que estamos hablando de la búsqueda del estatus con lo de afuera. Como Jaureche no escribía dentro de los parámetros científicos académicos europeos, jamás fue considerada su literatura como un objeto de estudio. Sin embargo, uno de los pocos autores argentinos que bajo el método de la inducción desarrolló teoría sociológica propia y genuina, sin categorías importadas de afuera. Pero bueno, Jaureche, en uno de los libros más conocidos del que se llama Manual de Sonceras Argentinas, él dice que la madre de todas las sonceras es civilización y barbarie. Dice, él le pone ese título a la soncera más importante de todas, le echa la culpa a Sarmiento de haber traído esa soncera a la Argentina, a los argentinos. Pero dice que ¿cuál es la característica de esa soncera? Es que en Argentina nosotros entendemos que los bárbaros somos nosotros y los civilizados son los de afuera. Cuando el origen del concepto de barbarie eran justamente los extranjeros, o sea, los romanos, cuando eran invadidos por los bárbaros. Sí, en realidad el término bárbaro, esto lo completo lo que usted está diciendo, Juan Manuel, era un término originalmente griego que los atenienses, básicamente, se burlaban de cómo hablaban los de regiones próximas, sobre todo de Turquía, y no podían pronunciar, vio como nosotros solemos de alguna manera y estúpidamente mofarnos porque los orientales, japoneses y chinos, en vez de la R, pronuncian la L. Ajá. Bueno, y algunos centroamericanos también. Bueno, los atenienses se burlaban de los turcos porque no podían pronunciar una de sus palabras, entonces de ahí viene el término bárbaro, justamente. Bueno, yo he escuchado que tenés eso. Ajeno, digamos, ¿no? El que viene de afuera. Es de afuera. Claro. Y como no lo entiendo, como no lo conozco, no sé su cultura, nada, se lo consideraba ignorante. Pero en realidad era porque era distinto. Pero lo increíble es que muchísimos argentinos, esto está explicado por las olas inmigratorias, por el régimen colonial de nuestra educación en muchos casos. Pero lo increíble es que en Argentina invertimos la categoría civilización en barbarie y nosotros somos los bárbaros y los afuera son la civilización. Digo, cuando trato de indagar las razones que llevan y no quiero esto estigmatizar al argentino que compra el termo. Tengo muchísimos amigos que compran el termo y son personas muy inteligentes, no quiero decir que no lo sean, pero haciendo un ejercicio sociológico de interpretar el porqué. Bueno, yo le voy a pedir a usted que no sea demagógico, porque no lo hace muy inteligente comprar un termo de 12.000 pesos, habiendo, al menos en materia económica, no lo recomendaría como un administrador de una empresa de uno. Totalmente, ¿no? Y me sirve muchísimo que lo compren porque me facilitan muchas discusiones. Claro, sí. Le ahorra un camino bastante extenso. Les demuestro que lo que dicen no lo cumplen.
Claro, un argumento ad hominem. Claro, Totalmente. absolutamente. Los mato con un argumento. Pero bueno, esto de invertir, digo, trato de hacer un análisis del por qué los argentinos deciden hacer esto, y tiene que ver con este concepto que trae Jauretche en su literatura de civilización y barbarie, donde tenemos una admiración constante a lo de afuera. Y no a lo de afuera, cualquier afuera, sino Europa, principalmente Europa, y por nuestros orígenes está muy marcado. Estados Unidos, después digamos, del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, y cuando aparece como el país más potente del mundo, triunfante, que termina imponiendo y expandiendo sus patrones culturales de consumo al resto del mundo, muchos de los que antes admiraban a Europa empezaron a mirar también con la misma o más admiración a los Estados Unidos. Y bueno, acá aparece otro concepto cuando Jauretche plantea lo de civilización y barbarie, que es la autodenigración nacional. Hay un autor también más contemporáneo que se llama Alejandro Grimson, no sé si lo habrán escuchado nombrar. Sí, claro, claro. Que también ha escrito un libro muy similar a este de Jauretche, de Manuel de Sonceras, con otro nombre, no recuerdo el nombre actual. Y Alejandro Grimson también vuelve a traer a colación este concepto de la autodenigración nacional. Dice, es imposible que un país salga adelante y se desarrolle si partimos de la idea que es un país de brutos, de ignorantes, de bárbaros, de chorros. Y es una cosa que escucha Alejandro Grimson en la introducción de este libro que les cuento. Relata que él ha sido una persona que ha viajado mucho, que disfruta mucho viajar, sobre todo tratar con otras personas. Y este libro nace de encontrarse con que no encontró ningún otro país en el mundo con semejante nivel de autodenigración nacional. De que hablar mal de nosotros sea casi un deporte. Sí, efectivamente. Digo, parece que me fui de las ramas, pero está No, íntimamente absolutamente vinculado. No, la construcción de la soberanía económica, una de las tres banderas del peronismo original, tiene que ver con esto, justamente. Y bebiendo, obviamente, de intelectuales de la talla de Jauretche, bueno, que fue integrante, pero de muchos otros, como es el caso de Jorge Abelardo Ramos, de Scalabrini Ortiz, de Hernández Arregui. Digamos, hay una serie de intelectuales que han sido desconocidos no de manera casual, en general, por los dueños del poder ocasional. Absolutamente. Y esto, digo, este concepto de autogeneración hace ver que estas noticias que yo les contaba, que se ha recuperado la industria por encima de los niveles del 2019, que frente a esto, digo, las noticias que salen todos los días en los diarios, otra empresa se va del país. Sí, claro. Es otra empresa y otra familia elige el exterior porque acá no puede. Sí. Claro, entonces, bueno, hay una maquinaria comunicacional muy potente que trabaja sobre esta autodenigración nacional, que trabaja sobre esta concepción de civilización y barbarie invertida que tenemos los argentinos, y nos impide poder ver con claridad, o ver la realidad, pues como que tenemos unos anteojos invertidos, la realidad. Entonces, cuando aparecen los datos, uno dice, mira, porque digo, bueno, voy a hacer la columna, voy a hablar de cómo creció el empleo en la industria, voy a hablar de cómo crecieron las inversiones extranjeras en Argentina por encima del 2010. O sea, hoy en Argentina hay más inversiones en 2021, con una pandemia que estamos saliendo recién ahora, que durante el 2018. Hemos empezado a recuperar el poder adquisitivo del salario. Muy poco, pero por primera vez después del 2017, el salario ha recuperado poder adquisitivo. Bueno, la cantidad de razones por las cuales podemos estar contentos o esperanzados, no digo contentos porque la situación es muy grave, estamos hablando de 50% de pobreza, niveles de desocupación muy altos, etcétera, etcétera. Digo, no estamos bien, no quiero parecer un optimista, sino trato de ser más realista. Digo, pero sí hay razones para estar esperanzados. Sí, claro. Los precios de nuestros commodities crecen, el Banco Central tiene récord de reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, pero ¿por qué uno puede decir todas estas cosas y sin embargo los argentinos no creen? No te escuchan, o no creen que aunque estén bien esas cosas y no te lo discutan, creen que todo va a estar peor. Porque partimos de esta concepción que todo lo que hagamos va a estar mal. Y es muy interesante, yo esto lo discuto mucho cuando me encuentro con estas personas que le ha hecho
han sido contagiadas por el virus de la autodenigración nacional. Digo, cuando uno pone en el escenario mundial qué lugar ocupa la Argentina, es evidente, digo, es cuantitativo, empírico, que somos un país muy privilegiado en la orquesta de los países del mundo. Digo, si uno ve que en el planeta hay 194 países, que la Argentina ocupa el puesto 27 de 194 en producción de riqueza, que tenemos uno de los índices de desarrollo humano más altos del mundo. O sea, somos la economía 46 más alto del mundo, porque estamos entre los primeros 50 de 200. Con el índice de desarrollo humano, es un índice que trata de salir de la trampa de la lectura sola del PBI, que a veces no dice mucho. El índice de desarrollo humano incorpora niveles de alfabetización. Sí, tiene que ver con distribución, definitivamente. Claro, distribución y calidad de vida mete. Porque a veces hay países como la Argentina, por ejemplo, que al tener universidades gratuitas, salud pública, transporte subsidiado, bueno, un montón de variables, aunque la distribución del ingreso no sea la mejor, se accede a niveles de servicios que no se acceden en otros países, que tienen mejores niveles de ingreso y mejor distribución. Entonces, es un índice que es más equilibrado a la hora de mirar cómo está un país, o sea, cómo vive la gente de un país. Porque creer que un país está bien o está mal solamente por el PBI per cápita es una mentira. Digo, cuando se habla de que la Argentina previo al peronismo era potencia mundial. Sí, para 4. Claro, habían 4 argentinos que vivían súper felices, claro, el mundo y el resto se moría de hambre. Bueno, pero sí, hay algunos datos al respecto y lo invito, si usted me lo permite, a que sigamos un ratito más luego de las noticias y de las obligaciones que tenemos, porque efectivamente, como usted dice, bueno, primero rescatar esto de Jauretche, que la soncera más grande de la Argentina es haber consumido, creído y repetido y replicado aquel Civilización y Barbarie de Domingo Faustino Sarmiento, un gran intelectual, pero que bueno, tenía una mirada absolutamente sesgada y desde un punto de vista, porque si hay algo que tuvo, era un intelectual de lustre, sin lugar a dudas, Sarmiento, pero con una mirada totalmente pequeña, muy concentrada, ¿no? Sí. Decíamos recién esto de la mirada autoflagelante que solemos tener los y las argentinas y los argentinos. Sin embargo, también hay un rango de hipocresía muy elevado, porque muchas de esas personas que se lamentan del país son quienes usufructan los beneficios que otorga este país, por lo cual suena un poco contradictorio, también como sonó contradictorio en más de una ocasión Sarmiento y como así otros intelectuales de la Argentina, ¿no? Sí, tal cual, es como es un filtro con el que vemos la realidad que es muy complicado. Esto tiene, digamos, un aspecto cultural del desarrollo económico, o sea, que influye directamente en el desarrollo económico. Tanto es así que cuando tenemos que elegir un termo, preferimos un termo extranjero, cuando tenemos que elegir un mate, elegimos un mate extranjero, aunque, es más, es lo que decía más temprano, que fíjense que el norteamericano no está dispuesto a pagar por un termo ni una quinta parte de lo que pagamos nosotros, ni por los teléfonos iPhone, que la otra vez también lo comparábamos la semana pasada con los iPhone, que cumplían el mismo rol aspiracional de este segmento socioeconómico. Y sin embargo acá sí, y nuestro poder adquisitivo es mucho más bajo. Entonces tiene impacto esto en la economía. Estamos dando ejemplos muy simples que no son determinantes para el desarrollo del país, pero que ilustran este problema cultural. Y yo lo que decía recién era cuál es realmente el lugar de la Argentina en el mundo en distintas variables. Digo, somos la economía número 27 en producción de riqueza, la número 46 en calidad de vida, medida por el índice de desarrollo humano. Tenemos los índices de alfabetización más altos del mundo, con más del 99% de la población adulta alfabetizada. Es la segunda economía después de Brasil más desarrollada e importante de América del Sur. O sea, las dos variables, no solamente en tamaño del PBI, sino en desarrollo tecnológico, económico, empresas. Es el único país de Iberoamérica que tiene un centro de investigaciones y un sistema educativo, que es la Universidad Nacional con el CONICET,
que está entre los mejores 10 del mundo como centro de investigación. Tanto así que la Argentina tiene también la mayor cantidad de premios Nobel de América Latina. Es parte de esta política científica que tiene el país, que ya es una política de Estado. A veces que se habla que no hay política de Estado en la Argentina en ciencia, más allá de fluctuaciones de distintos gobiernos. Claro, esa proporción de Nobel es en ciencias, no así en otras. Exactamente, en ciencias. Como literatura, que nuestros hermanos vecinos de Chile tienen 2 Nobel de literatura. Bueno, tenemos un nivel de capacidad tecnológica muy destacado en la región. Somos el único país de América Latina que puede producir reactores nucleares y satélites propios, hechos acá. Somos el principal productor de software de Argentina y el segundo productor de aeronaves, después de Brasil. Bueno, qué sé yo, más datos. La Argentina y Brasil forman parte del G20, que es una organización mundial donde están las economías más desarrolladas del mundo. Tenemos una de las mayores tasas de profesionales de América Latina, solamente superada por Cuba. Es más, cuando el otro día, no sé si lo hablamos acá, hace poco salió un informe de la Oficina de Cancillería de Estados Unidos, de la Foreign Office, no sé cómo se pronuncia, donde ellos emiten todos los años un libro sobre las perspectivas de inversión en distintos países del mundo. Es un libro que se le da a los norteamericanos que buscan invertir en el extranjero, y hay una breve referencia sobre cada país y las condiciones para invertir en cada uno de esos países. Y cuando uno va a la Argentina, una de las variables que más destacan es la calidad del recurso humano argentino. Cuando un norteamericano dice, quiero invertir en Argentina, Estados Unidos le dice, miren, en Argentina una de las variables más positivas que tienen es que se encuentran un nivel de recursos humanos muy por encima de la media de la región. Inclusive muchos de estos argentinos que migran a trabajar al exterior, que buscan esta calidad de vida o esta estabilidad económica que prometen los países europeos principalmente, muchos de ellos se destacan. Y hay profesionales formados en las universidades públicas argentinas ocupando lugares destacados en muchas empresas internacionales, de las más importantes. Sí, bueno, y eso es una de las cuestiones a revisar, más allá de que todos vamos a propender hacia la gratuidad e ingreso sin restricciones en las universidades estatales. Sí entendemos algunos que lo que debe haber es luego, una vez que ya se han recibido y empiezan a obtener pingües ganancias a propósito de sus propias capacidades, pero también de la asistencia que recibieron en educación de parte del Estado, o sea, de parte de todos, debiesen hacer algún tipo de contribución más importante, sobre todo para seguir alentando el propio tema de la educación. Sí, evidentemente es muy justo lo que la universidad nos da y lo que le devolvemos en muchos casos, no digo en todos, y evidentemente hay que revisarlo. Inclusive tengo conocidos que participaron de las becas del Bicentenario, que fueron dadas a jóvenes profesionales egresados de las universidades nacionales para especializarse en el exterior, con carreras carísimas, pagadas 100% por el Estado Nacional. No solamente te pagaban la maestría, la especialización, casi todas las becas estuvieron dadas en distintas ingenierías. Claro. Te pagaban el alojamiento y la comida para vivir durante 2 o 3 años en el exterior. Y te obligaban a volver. Y conozco varios amigos, inclusive, que se las arreglaron jurídicamente para no volver y no devolver la plata. Bueno, usted va a tener que cambiar de amigos, Juan Manuel. Sí, sí. Bueno, definitivamente. Hay amigos que te los pone la vida en el camino. Sí, uno los quiere a pesar de todo. Sí, pero digo, porque también es una conducta realmente atentatoria, y voy a decir una cosa que puede llegar a sonar pueril, pero es ingrato, ¿no? Que alguien haya recibido inclusive una beca, además de poder haber estudiado una carrera que le haya gustado sin tener que abonar ni pagar, soportada por el resto de la sociedad. Luego le dan la oportunidad para que se perfeccione, justamente, para que traiga ese conocimiento a la Argentina, y lo evaden. La verdad que es, podríamos decir, perverso, ¿no? Y te voy a decir, más duro voy a hacer tal vez, es delictivo. Además, delictivo, pero digo, delictivo está dentro de los órdenes jurídicos, claro. Pero me refiero a que humanamente es
perverso, es ingrato, ¿no? Totalmente ingrato. Bueno. Y no le faltaron las propuestas laborales Pero seguramente que no, y probablemente además en otros lugares vayan a realizar tareas que no tienen mucho que ver con lo que estudiaron, con lo que se capacitaron, sin embargo en otros lugares, bueno, pero tiene que ver con un desapego y esto obedece también y en gran medida a el lacerante mensaje cotidiano en donde decimos, porque veo que nosotros tenemos un problema, en realidad me parece que es un problema de espejos, los espejos nuestros distorsionan. A veces en Mendoza nos vemos tan altos como para jugar en la NBA. A veces en Argentina nos vemos tan bajos como para, no sé, ser inspectores de Zócalo. Y ni la una ni la otra, ¿no? Me parecería interesante tener una mirada un poquito menos sesgada. Distorsionada. Exactamente. Bueno, para cerrar un poco, digo, esta reflexión me da cuenta de la dificultad que a veces se tiene para poder entre argentinos conversar de una forma madura, digo, no conflictiva, sobre qué variables o qué políticas económicas nos hacen mejor y qué políticas económicas nos hacen peor, porque está todo sesgado por esta mirada, esto que decís vos de Mendoza. En Mendoza hoy aparece el Mendoexit y parece que, al contrario de lo que venimos hablando, hay un orgullo, pero en realidad es un orgullo que esconde una vergüenza. Sí, efectivamente. Y para colmo, ese mendocino orgulloso de su provincia contra la Argentina, como si fuéramos una provincia que está por encima del resto, cuando miramos las variables duras de la economía mendocina nos damos cuenta que nos va peor que al resto del país. Bueno, por eso deberíamos tratar de parecernos un poquito más al resto del país y menos a nosotros mismos. Efectivamente, es así. Así es, o sea que una de las herramientas básicas para poder crecer es tener las variables, tener las lecturas correctas de lo que somos. Esto es más o menos como en medicina. Si no hay un buen diagnóstico crudo, severo, difícilmente las recetas sirvan. 100% de acuerdo, Ariel. Y creo que el trabajo de la economía política en gran parte tiene que ver con un trabajo del diagnóstico y que los argentinos nos miremos de verdad en un espejo que nos devuelva un reflejo certero y no distorsionado de quiénes somos nosotros. Sí, inclusive es más fácil que podamos salir adelante. Juan Manuel, Ariel. Se nos agota la posibilidad de tiempo, sí. Solo digo una cosa y le doy paso a Javier. Uno de los problemas mayores y que tiene que ver específicamente con la mirada de Sarmiento, más allá de que seguramente va a haber muchas y muchos que reniegan en lo que digo, a propósito de que Sarmiento no le quito ninguno de sus brillos. Pero la autopercepción de que somos, rubios, altos, de ojos celestes, y que los anteriores pobladores de esta región eran los ajenos, es lo que nos da una visión absolutamente distorsiva. Uh-huh. Javier. Mientras estaban hablando, hice un estudio de mercado breve, lo pongo en contexto a Juan Manuel y la audiencia. Mi familia política es de Uruguay, y mi cuñado, que escucha el programa desde La Paloma, allá en Uruguay, me dice que... Sí, hermoso, vive enfrente de la playa el muchacho. Me dice que por $30 el termo Stanley se consigue allí, y si no por 25 en Brasil, a 100 kilómetros donde vive. Pero no de idea, Javier, que se van a ir a... van a gastar, es para reafirmar la columna sí, pero de nuestro especialista. Van a gastar $4.000 para ir a comprar el termo Stanley a Uruguay. Y la última, con esto cierro y le pongo un moño, porque Fernando, también un amigo personal de toda la vida, me comentó que él le pidió a un conocido de su club de rugby que le trajera el termo. Bueno. Desde allá. ¿Sabe lo que he tenido que hacer mi amigo monotributista? Y hablamos de eso, de este es el ejemplo, y él me dio permiso para que lo contara. Me dijo que es un bobo, no me dijo con esas palabras, pero que ahora va a ingresar en los préstamos que dan para monotributistas a tasa 0% y parte para pagar los 3 termos que compró. 3. Bueno, esto describe claramente... Sí, y lo digo porque me dio permiso de decirlo, así que Fernando, un abrazo. Describe claramente una aspiración de clase, básicamente. No vamos a decir clase de qué cosa, porque no va a ofender a su amigo.
Pero él Bueno. me dijo que un cabeza de Stanley ya admitido. Admitido, bueno, muchas gracias, Javier. Y Juan Manuel, concluya, así vamos a lo que nos corresponde aquí. Esa era la reflexión, tiene que ver con eso, Bueno. con que a veces los datos no alcanzan para entender lo que pasa, sino hay que entender quiénes somos nosotros para poder tener una charla más adulta sobre las variables económicas reales. Bueno, muchas gracias. Y en verdad que los datos son datos, hay que transformarlos en información y esa información ojalá que nos dé esperanza para que podamos crecer armoniosamente. En eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.